El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El capítulo 2 y el versículo 14. Leo la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Amén. Dios nos bendiga en esta hora por esta preciosa y poderosa palabra. Palabras de fondo. Este es el título de esta disertación. Quiero empezar con esta pregunta para que usted reflexione sobre lo que quiero compartir con usted en estos momentos. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que predica un sermón bíblico y se convierten a su llamado 3,000 almas a Cristo, y un hombre que predica 3,000 sermones y se convierte en una sola alma? ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero que usted medite sobre esto. Algunos dirían que es la elocuencia del primero. Otros dirían que es la preparación académica e intelectual. Otros sencillamente dirían que es el fruto de ir a un seminario bíblico. Otros dirían que es el carisma o imagen atractiva que posee aquel predicador. Otros dirían que se debe a la potencia de la voz, una voz de trueno. Pero en realidad ninguna de estas razones es la respuesta a esta pregunta. La única razón por la cual una persona predica la palabra de Dios a miles de personas y éstas son compungidas a buscar al Señor de corazón es porque esa persona tiene el rema del Espíritu Santo en su boca. Esa es la única razón por la cual estas cosas suceden. Tiene el rema del Espíritu Santo en su boca. La diferencia entre el primer orador y el segundo es que uno tiene rema y el otro tiene logos, es decir, discurso, verbo, o como alguien ha dicho, verborrea, vascuencia y nada más. Pura vascuencia, pura verborrea, pura palabrería. Alguien ha dicho que hay predicadores que tienen algo que decir, pero existen también predicadores que tienen que decir algo, y usted puede ver la diferencia entre el uno y el otro. El primero tiene palabra, el segundo es un charlatán. En el griego del Nuevo Testamento hay dos expresiones que se traducen palabra. Son los vocablos rema y logos. Para muchos eruditos, estas expresiones son expresiones sinónimas, pero el estudio personal de la Biblia te revelará que estos vocablos son diferentes. Un ejemplo análogo lo constituyen también la palabra amor. Cuando tú lees la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, por lo menos son 3 los vocablos del idioma griego que se tradujeron amor a nuestras versiones españolas. Pero en el idioma griego son vocablos diferentes al traducirlos. Son vocablos diferentes, tomados del griego diferentes, pero fueron traducidos al español de la misma manera. Amor. Se habla del amor eros, se habla del amor estergos, se habla del amor ágape. Y todos esos vocablos se usan en el texto griego del Nuevo Testamento. Pero al ser vertidas estas palabras a nuestras traducciones en español, se usó la palabra amor. Lo mismo sucede con la expresión
palabra. En algunas ocasiones esta expresión es tomada del vocablo rema y en otras es tomado del vocablo logos. Y fueron traducidas ambas como palabra, pero no significa lo mismo. Cuando Pedro se levantó el día de Pentecostés y en medio de esa festividad nacional judía, él proclamó: oíd mis palabras. El apóstol no se disponía a dar un discurso lleno de logos, él iba a dar el rema de Dios. Así que lo que Pedro se dispuso a proclamar no fue un discurso lleno de intelectualidad, lleno de conocimiento humano, no. Pedro, como un profeta, alguien que proclama la voluntad y el consejo de Dios, él se paró a dar el rema de Dios. Es equivalente cuando un profeta en Israel se ponía en pie en medio del pueblo y decía: así dice el Señor. El vocablo equivalente al vocablo rema en el idioma hebreo es el vocablo dabar. El vocablo dabar. Cuando el profeta se paraba en medio de la nación y decía: así dice el Señor, estas son sus palabras, todo Israel estaba atento porque el dabar del Eterno iba a ser proclamado. El rema de Dios tiene poder para lograr cosas increíbles delante de nuestros ojos. Todo ministro de la palabra de Dios tiene la urgente necesidad de rogar al Espíritu Santo que le ilumine el entendimiento para proclamar el rema divino al pueblo. Nuestros púlpitos en estos tiempos están escasos del rema de Dios. Hoy se escucha mucho discurso en los púlpitos, muchos logos, mucha verborrea, pero poco rema. Y esa es la razón por la cual nuestros resultados no son mejores y más consistentes, porque queremos edificar al pueblo no con el rema de Dios, no con el rema del Espíritu, sino con nuestros conocimientos, con nuestra sabiduría, con nuestras palabras. Y ese no es el fundamento que necesita el pueblo de Dios para permanecer firmes en el Señor. El Señor Jesús nos llamó y nos limpió para que nosotros lleváramos fruto abundante y permanente, porque todo lo que es de Dios permanece. Así que nosotros hemos sido santificados por el rema de Dios para producir un fruto que permanezca. Pero el fruto que permanece es aquel que es fundamentado en el rema de Dios. Hoy día hay ministros que se jactan de tener una gran unción, una gran operación de los dones y el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando se les pregunta dónde están los frutos de ese poderoso ministerio, dónde están las almas que han venido al reino de Dios por ese rema, dónde están los ministros que ha formado en su ministerio, qué bendición es la que ha generado en la vida de los oyentes, qué cambios ha provocado su predicación, tú te vas a dar cuenta que nada de estas cosas acompaña a estos ministerios. Dice el profeta Jeremías en su profecía, el capítulo 23, Jeremías capítulo 23 y el versículo número 28. Esta es una palabra para aquellos que dicen que son profetas de Dios y que Dios les da visión y que Dios les da palabra. Dice la Escritura así, el Espíritu Santo hablando: el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y pregunta al Espíritu Santo: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? En verdad el profeta revela que habrá tiempos donde muchos predicadores lo que tendrán en su boca es pura paja y no una verdadera visión, ni unción, ni poder, ni rema de Dios. Estos ministros son como nubes sin agua, con una capacidad de manipulación increíble, un manejo de la psicología de masas tremendo, como aquellos que hablan y provocan la famosa lluvia de Dios, aquella lluvia que comienzan diciéndole a la gente con un dedito, aplauda con un dedito, luego con dos, luego con tres, luego con cuatro, y dicen: allí está la lluvia de Dios. Algo así como esto, escuche con atención. Luego con dos, luego con tres, luego con cuatro.
Ahí está la lluvia de Dios, dicen ellos. Pero ¿qué va? Pura predisposición del ambiente. Ahí no hay lluvia, ni hay poder, ni hay unción, ni hay nada de Dios. Es pura manipulación de masas. Ellos predisponen el ambiente y la gente espera un derramamiento de poder, un derramamiento de lluvias de bendición de Dios, pero no pasa nada con su mensaje. ¿Ha observado usted el medio ambiente cuando va a llover? ¿Usted no se da cuenta? Hace mucho calor, mucho fervor, hay un vapor, mucho trueno, pero nada de agua, como decimos nosotros jocosamente, mucho tilín, tilín y nada de paletas. El hombre con rema de Dios provocará lo que dice Hechos 3:19. ¿Qué es lo que dice la Escritura allí? En Hechos 3:19, la palabra de Dios está escrita y dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o tiempos de avivamiento espiritual. ¿Sabe? Es decir, un verdadero ambiente de gloria, verdadero arrepentimiento en el corazón de los oyentes y un verdadero avivamiento espiritual vienen cuando hay rema de Dios. Cuando hay rema, las cosas no se tienen que forzar, no se tiene que manipular el ambiente. Las cosas suceden porque Dios las opera y el poder del Espíritu Santo se manifiesta. El ministro que quiera un verdadero avivamiento en su iglesia o en su ministerio tiene que clamar al Espíritu Santo de Dios que ponga rema celestial en su boca. El problema es que cuando a un ministro se le aconseja que se instruya para que aprenda a descubrir el rema de Dios, se excusa diciendo que no tiene tiempo, o que está muy ocupado en su ministerio, o que no tiene recursos económicos para instruirse. Ellos piensan que el rema de Dios se consigue sin esfuerzo alguno, que es cuestión de clamar al Espíritu Santo y ahí está el rema del Espíritu en la boca. Pero no es así. No es así. Así no es que opera el Espíritu Santo. La Biblia nos revela que en los postreros tiempos el rema de Dios escaseará en los púlpitos y la gente se amontonará alrededor de falsos maestros que solo satisfarán el deseo malsano de oír lo que ellos quieren oír. Así que no será sorpresa encontrar ministros que apostatarán de la sana doctrina y se volverán a las fábulas, se volverán a las controversias judaizantes, se volverán a lo que no edifica, con el propósito de engañar a algunos incautos. ¿Sabes qué harán? Envolverán a la gente con terminologías y con expresiones novedosas y muy sonoras o vestimentas antiguas para mostrarse superiores a los demás. Mire, cartas apostólicas como la de los Gálatas fueron inspiradas por Dios para mostrarnos a nosotros los cristianos que la gracia de Jesucristo es superior a los fundamentos y a los rudimentos de la tradición y de la ley mosaica. Nada que haya en la ley puede ir a favor de la gracia de Dios. Y el cristiano tiene que entender que el mensaje que nosotros predicamos, el mensaje del cual nosotros disfrutamos, es un mensaje superior. Cuando hay rema de Dios en tu mensaje, no hay nada que inventar, ni diseñar programas de entretención para retener a la gente. Hay 4 esferas en donde el rema de Dios debe operar poderosamente. La primera de ellas es en la esfera de la predicación. La Biblia nos dice que el rema fue lo que predicó Pedro en el día de Pentecostés. El rema le llenó de valor, le llenó de ardentía, le llenó de una osadía inusitada. Pedro se llenó de valor y habló. Acuérdense, estamos hablando del mismo Pedro que cuando fue descubierto, en el momento en que al Señor lo estaban juzgando el Sanedrín, él se negó y se negó 3 veces. Y a la tercera vez lo hizo con maldición y juramento. Este es el mismo Pedro que ahora, lleno de valor, se levanta y comienza a predicar un poderoso mensaje, un mensaje lleno del rema de Dios. El rema transformó el carácter cobarde de Pedro en un hombre valiente. Hay gente que le da temor a hablar de la palabra, pero ese temor no es otra cosa que falta de rema de Dios. El rema que predicó Pedro fue el producto de la iluminación del Espíritu Santo a la palabra que ya el apóstol conocía. Recuerde, todo judío se instruía y de una manera primaria lo hacía a los pies de un rabino en una sinagoga hasta la edad de 12 años, cuando era consagrado en la ceremonia especial del Bar Mitzvah, hijo de la instrucción, hijo de la ley. Eso lo hacía hasta la edad de 12 años.
Dice la Escritura que Pedro y todos los judíos, ellos disfrutaron de esta instrucción primaria. Ahora, además de eso, cuando el Señor les llama al ministerio para que estuvieran con Él, para que fueran sus apóstoles, Él está con ellos 3 años y medio y los instruye. Y la instrucción del Señor fue como una especie de super curso intensivo, 3 años y medio con ellos. Al punto que cuando Pedro se levantó y predicó, muchos decían que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y quiero aclarar algo aquí. Hay mucha gente que cree que cuando la Escritura dice que eran hombres sin letras y del vulgo, eran gente analfabeta, eran gente que le faltaba instrucción. No, eso es un error. Lo que la Escritura está diciendo aquí es que ellos no habían ido a una escuela rabínica profesional de su tiempo para especializarse y a la edad de 30 años adquirir el título de un doctorado en las Escrituras. Sin embargo, repito, ellos estuvieron 3 años y medio con el mejor de todos los maestros, el maestro de Galilea, el único que te puede dar el Espíritu Santo y que te puede dar también el rema de Dios en tu boca. Así que no es extraño, la gente lo reconoció, ellos habían estado con el Señor, Pedro y Juan, Pedro y Juan. Mira, el predicador que tiene rema divino, habla con la sabiduría de Dios. Ahí tenemos a Pedro, tenemos a hombres como Pablo, tenemos a hombres como Esteban, que cuando hablaba, dice la Escritura, que no podían contradecir la sabiduría con la que hablaba Esteban, porque aún el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. El mismo Jesús de Nazaret, el mismo Cristo, fue un hombre lleno del rema de Dios, un hombre que tenía la palabra de Dios en su boca. Así es que cuando tú tienes rema, hablas con la sabiduría de Dios. Quiero ilustrarte esto. Dicen que en el cielo una vez hubo una conferencia. En una iba a estar el apóstol Pedro y en la otra el ángel Gabriel. Y un hombre se estaba preguntando a cuál de las 2 conferencias iba a ir. Si a la de Pedro el apóstol o si a la del ángel Gabriel. Hasta que alguien le tocó la espalda y le dijo, ¿sabes? Te aconsejo que vayas a la conferencia del apóstol Pedro. Yo los he escuchado a ambos, a Pedro y al ángel Gabriel. Y te recomiendo que escuches al apóstol Pedro. Y dice que aquel hombre se volvió la espalda y miró a quien le hablaba y le dijo, ¿y tú quién eres? Y aquel hombre le dijo, yo soy Cornelio, yo soy Cornelio. La Biblia nos habla de un hombre llamado Cornelio en el libro de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Este hombre Cornelio, dice la Escritura que era un centurión, y un centurión que tuvo una visión, tuvo un sueño, en el cual se le mostraba, un ángel le mostraba que era necesario que fuera a la casa de Pedro y escuchara las palabras de vida que él tenía que decirle. Cornelio era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo de Israel y a la iglesia del Señor. Él era un hombre de Cesarea, era un centurión romano de una compañía llamada La Italiana. Un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que era un hombre que hacía muchas limosnas y lloraba a Dios siempre. Este fue el que le dijo a aquel hombre indeciso que escuchara a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque el rema no está en la boca de los ángeles, el rema está en aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y que se han llenado del Espíritu Santo de Dios. La segunda esfera en donde debe abundar el rema de Dios es en la esfera de la salvación, lo que en teología se llama la soteriología. En la esfera de la salvación, en la esfera de la soteriología, cuando hay rema de Dios, se produce el milagro de la salvación en el ser humano. ¿Sabes? El milagro más grande que un ser humano puede experimentar no es ser sano del SIDA, o ser sano de una enfermedad incurable, o ser sanado físicamente, no. El milagro más grande que se puede producir en el ser humano es el milagro de la salvación. Y Dios está interesado primeramente en eso, en que usted se salve. Cuando hay rema de Dios se producen milagros físicos, pero el más grande milagro es el milagro de la salvación. El rema divino produce salud física, produce vitalidad física, produce también energía biológica. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios es viva y es eficaz, y llega hasta la división del alma y el espíritu. Y dice la Escritura que llega hasta los tuétanos de los huesos. Los tuétanos de los huesos es el lugar donde se produce la sangre. Es allí donde se produce la energía para que el ser humano tenga vitalidad, para que tenga fuerza, para que tenga vida biológica, para que tenga salud. Es allí y hasta allá llega esta palabra. Los gentiles conocieron la salvación de Dios
por la predicación apostólica del rema divino. Ninguno que llegó a los pies del Señor y fue salvo por escuchar un discurso. No, fue salvo porque escuchó el rema de Dios. El rechazo del pueblo judío a las profecías y al rema de Dios trajo como consecuencia un avivamiento en la iglesia cristiana entre los gentiles. Cuando el pueblo judío rechazó el rema de Dios, entonces la iglesia gentil se fortaleció, nació, se extendió y superó a la iglesia que había nacido en Jerusalén, que mayormente era conformada por judíos. Y después del año 70 de nuestra era, la iglesia cristiana era más poderosa entre los gentiles que entre los judíos. Yo recuerdo que mi salvación vino también por un rema de Dios. Un hombre de Dios me dijo esta palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Yo creía que a Dios se le podía medir, se le podía pesar, se le podía ver con los ojos físicos, pero aquel hombre me dijo: no, Dios es un ser espiritual, Dios es espíritu. Y esa palabra se convirtió en un rema que trajo la salvación a mi alma. En tercer lugar, en la esfera del ministerio. Si usted es un ministro, usted requiere desesperadamente el rema, la operación del rema del Espíritu en su ministerio. El rema de Dios dignifica y define el ministerio. El que es apóstol no tiene que autonombrarse ni recomendarse como apóstol. No, tendrá las señales apostólicas. Y una de esas señales es que tiene rema de Dios en su boca. El evangelista no tiene que exagerar sus números en el ministerio para que lo inviten a campañas evangelísticas. No, los milagros de salvación, los milagros de restauración, los milagros de sanidad se verán por el rema que invade su ministerio. El pastor no tiene que ser el celador de la iglesia, ni el arriero, ni el tesorero de la misma. No, será el pastor con la visión, con la unción, con el poder del Espíritu, con el rema necesario para que la oveja le siga. El profeta no tiene que ser un soñador, ni el que busca entierros en la iglesia, ni el que anda buscando por allí la brujería, ni la bolsita de color, ni el polvito, no. Será un hombre que tendrá la proclamación de la palabra, del rema de Dios. No será un hombre de visión de la televisión, sino visión del Espíritu. El maestro no tendrá que tomar su enseñanza de los libros escritos por los comentaristas y eruditos cristianos, como hacen muchos en el día de hoy. No, tendrá rema de Dios y él será un productor de teología, un productor de ciencia bíblica, de conocimiento bíblico, no un consumidor. Mira, la frescura, la naturalidad y la dignidad en el ministerio se derivan del Espíritu Santo de Dios. Cuando hay rema de Dios, se facilita y se exalta la labor del ministro, haciéndola fructífera. No tienes que esforzarte tanto. Lo único que tienes que hacer es, sí, esforzarte, pero para buscar el rema de Dios. El rema de Dios levanta a los muertos físicos y espirituales. Un ministro con rema de Dios tendrá muchos opositores, tendrá burladores, tendrá detractores y perseguidores. Pero ¿sabes qué? Los tuvo el liderazgo de la iglesia primitiva. Así que tú no tienes por qué sentirte mal. Los tuvo los profetas del antiguo pacto. Y lo tienen también los ministros de la iglesia de hoy. Los tuvo aún el mismo Jesús. Pero la Biblia dice, el Señor promete que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, ni contra los ministros que tienen el rema del Espíritu en su vida. Y número 4, en la esfera de lo espiritual. El rema de Dios actúa entre los espirituales y no entre los creyentes carnales. El Espíritu de Dios se derrama es donde se proclama el rema de Dios con señales sobrenaturales. Allí habrán lenguas, allí habrán señales, allí habrán milagros, allí habrán maravillas, allí habrán demostraciones del poder de Dios, porque el reino de los cielos, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, poder por causa del rema de Dios. El rema de Dios se busca y se encuentra en la presencia de Dios. No está en ningún seminario, no, escúchame, no está en ningún seminario, ni en ninguna universidad, ni en ningún simposio, ni en ninguna escuela, no. El rema de Dios se busca y se encuentra en la presencia de Dios. Y quiero concluir en esta hora. Nuestra salvación, nuestro ministerio, nuestra vida espiritual y nuestra predicación tendrán un alto nivel de eficacia y excelencia dependiendo de la cantidad de rema que haya en nosotros.
Sin rema de Dios no hay vida, no hay ministerio, no hay palabra de Dios. Hay ministros que hace mucho tiempo su mensaje no salva a nadie, no se convierte en nadie, no se sana a nadie, no hay derramamiento del Espíritu. Pero hay gente humilde de corazón que Dios está usando porque buscan el rema de Dios. Hoy es tiempo de oír el rema de Dios en tu vida. Abre tu corazón y recibe el rema de Dios para tu salvación, para tu sanidad y para tu victoria en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.